Buen día, estoy aquí con el autor del libro Mi egoísmo y yo, una obra que nos ayuda a tener otra perspectiva del día a día de los seres humanos. Muchas gracias, Mauro, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos sobre tu infancia, sobre tu familia. Bueno, crecí yo con mi madre únicamente, que muy apegada a mi familia. Tuve siempre ideas muy diferentes, un poco fuera de la caja del núcleo familiar al que yo crecí. Estudié ingeniería, fui el primero de la familia en estudiar ingeniería, un poco diferente a lo que todos lo que habían llevado. Traté de seguir, o no lo traté, simplemente seguí mi propio camino, seguí mis instintos, mi corazón, y de momento me siento muy contento hasta la fecha. Me siento muy orgulloso de lo que escogí, de cómo he llevado hasta ahorita mi camino. ¿Y cuál fue tu alma mater? ¿En dónde estudiaste tu carrera? Orgullosamente en la Universidad de Guadalajara, escuela pública. Y sobre tu trayectoria profesional, ¿nos podrías platicar un poco, por favor? Mira, como mencionaba, soy ingeniero, me dedico a hacer la programación y afortunadamente, gracias, me ha tocado viajar por muchos lados, trabajando en distintas empresas, trabajando con distintas maquinarias. Me ha tocado conocer distintas personas de distintas culturas, toda una gama de formas de pensar, que eso es gran parte de lo que me lleva a tener ideas muy distintas, y ver las contrapartes de todas las opiniones de las personas. Hasta el momento tengo 19 años de carrera profesional y contando. ¿Hubo algún momento clave en tu vida que fue lo que te inspiró a escribir este libro? Sí, precisamente hubo varias situaciones que nacieron en el trabajo. Al ser humano nos gusta quejarse. Yo pienso que el ser humano necesita quejarse para ser feliz. Entonces, cuando empiezas a prestar atención a las quejas de las personas, todas hacen mucho sentido, pero cuando las contrapones unas con otras, te das cuenta que a veces no hacen match. Lo que se queja una persona es contradictorio a lo que se está quejando la otra. Entonces, cuando empiezas a empalmar todas esas historias, es cuando empieza a notarse un poco la incongruencia. Entonces, en mi trayectoria profesional, viví varios momentos donde incluso yo personalmente me quejaba de las situaciones que estaba viviendo, pero me tocó viajar, visitar otras sucursales de mi propia compañía y darme cuenta que la situación que vivían ellos era totalmente opuesta y las quejas que tenían ellos eran totalmente opuestas a las que nosotros teníamos. Ambos hacíamos mucho sentido, pero cuando las contraponíamos entre ellas, pues no concordaba, había algo que no cuadraba mucho. Entonces sí, el desarrollo profesional y el estar visitando distintos lugares, distintas mentalidades de las personas, fue lo que me ayudó a detectar esta incongruencia que yo le llamo egoísmo, precisamente, para ayudarme a impulsar todo esto, para ayudarme a impulsar la escritura del libro. ¿Cuál fue el proceso para escribir Mi egoísmo y yo? ¿Tienes algún ritual de escritura? Fíjate que no tuve ningún proceso, ningún ritual. Simplemente empecé en mi mente a acumular todas las historias que ya había dado vueltas en mi cabeza desde hace muchos años, y se me ocurrió un día en una cafetería sentarme, agarrar mi laptop y empezar a escribir todas estas ideas. 3 semanas después, cuando ya tenía todo, fue nada más estructurarlo y acomodarlo para que tuviera un poco más de sentido. Y simplemente fue de una corazonada que tuve un día de la nada, y empezar a escribir todas las historias que ya tenía en mi mente, simplemente quererlas plasmar en un libro. Y justamente hablando de las historias, las que nos platicas en los capítulos, ¿son reales? ¿Te pasaron a ti? ¿Alguien te las contó? ¿O simplemente fueron fluyendo en tu mente? Mira, como te comentaba, escuchar a las personas de todas sus quejas, de todos sus comentarios, y es normal quejarnos, es parte de nuestra naturaleza, pero simplemente escucharlas a ambos lados, de las dos personas que están viviendo la situación. Fui acomodando todas esas historias, a lo mejor la historia que me contó un compañero de trabajo, algo que me pasó personalmente a mí, algo que vi en el súper, diferentes situaciones que estuve viendo, y las acomodé todas en un personaje, y este personaje decidí llamarlo Yo, precisamente para hacerlo más personal, para enfocarlo hacia una persona que fuera identificada como yo mismo. Por eso escogí un nombre un poco
extraño para algunas personas y a lo mejor un poco confuso, pero la idea es que cuando yo pueda leer este libro me dé cuenta que esto se refleja a lo mejor en mis comportamientos que yo he estado pensando y en las cosas que yo he estado actuando y de manera incongruente hacia ambas partes de la sociedad. Si tuvieras que resumir el mensaje principal de tu libro en una sola frase, ¿cuál sería? Literal sería la palabra yo. El egoísmo que manejamos, siempre lo pensamos en mi propio beneficio, en lo que a mí me conviene, en lo que a mí me afecta, sin pensar en los demás, en cómo está la situación. Y de manera muy, muy general, a veces tratamos o creemos que estamos pensando en las demás personas, pero nunca nos quitamos la idea de cómo me beneficia a mí, cómo me afecta a mí. Entonces, el resumen del libro en una palabra es yo. ¿Qué encontrará el lector en Mi egoísmo y yo que lo diferencie de otros libros? Es una contraposición de historias, donde vamos dando partida a lo que va sucediendo normalmente en nuestro día a día. Son 5 historias que están relacionadas en las cosas que podamos hacer nosotros, como simplemente caminar por la calle, manejar a nuestros destinos, la convivencia que tenemos con nuestros vecinos, las convivencias que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros empleados, todas las situaciones más generales que nos pasan, acomodadas de una manera que nos permitan ver la diferencia de la opinión que yo tengo, de lo que estoy viviendo yo, con lo que están viviendo las demás personas, y abrir un poco la empatía hacia lo que viven los demás. No pensar nada más en lo que a mí me beneficia, en lo que a mí me afecta, sino lo que puede implicar para las personas, no solo que están a mi alrededor, sino un poco más allá de lo que vemos normalmente. ¿A quién imaginas leyendo tu libro? ¿Quién se beneficiaría más de leerlo? Cuando compartí el boceto con diferentes personas, me llamó mucho la atención que hubo personas que al momento de estarlo leyendo se enojaban conmigo. Eso fue algo que se me hizo muy, muy curioso, porque el libro no está enfocado en decir tú estás haciendo esto, simplemente son historias que se están contando, ni se está criticando, ni se está debatiendo algo que se esté haciendo mal o no, simplemente se está describiendo un comportamiento típico que tenemos, y esa parte de sentirlo tan personal que hasta me haga enojar, es una parte que está llegándonos hasta lo más profundo de nosotros, y la gama de edades realmente yo lo veo, creo que puede ser útil para cualquier persona a partir de la adolescencia que pueda entender cómo estamos viviendo la sociedad, qué es lo que estamos viviendo, y conforme más edad tenemos, conforme más se va avanzando, vamos viendo esta gama de situaciones que nos pasan a todos y los vamos comprendiendo de mejor manera. ¿Cuál es el problema o necesidad principal que quieres ayudar a resolver en tus lectores? Esta cuestión que vivimos del día al día, yo creo que todos los problemas que estamos viviendo los podemos hacer, los podemos rastrear a simplemente el egoísmo que estamos viviendo. Las diferentes situaciones que estoy planteando en el libro son situaciones comunes y típicas, pero todo se deriva de una actitud en donde yo solo estuve pensando en mí mismo, donde solamente pensaba a través del egoísmo y no me ponía a pensar a los demás. Creo yo firmemente que si nos detuviéramos 5 segundos a pensar un poco en lo que mis acciones y mis decisiones afectan a los demás y cómo me sentiría yo si alguien me hiciera eso mismo que yo estoy haciendo, tendríamos un cambio radical en la sociedad. ¿Qué papel juega tu historia personal en la manera en que buscas conectar con los lectores? Muchas veces, como cualquier persona, me puedo identificar con cualquiera de las historias, aunque no exactamente son historias que me pasaron a mí, son historias que fui recolectando. Pero después de escribirlas, después de plasmarlas, en muchas situaciones de mi día a día, me detengo a pensar, esto que estoy haciendo me recuerda a esta historia que escribí aquí. Esta situación por la que estoy viviendo en este momento me recuerda a esta otra historia, me identifico, me acuerdo de mi propio personaje. Entonces, esa empatía que yo mismo me generé con esa escritura, creo que es lo que todos necesitamos para dar un cambio, aunque inicie de manera pequeña, para que con el día a día, con el paso del tiempo, se vuelva algo mucho más significativo. Además del libro, ¿cómo te imaginas interactuando con tu comunidad? ¿Te gustaría en un futuro presentarte en talleres, conferencias?
Por supuesto, me gustaría tener contacto con las personas, que me dijeran qué es lo que sintieron al leerlo, cuál fue su sentimiento, sus emociones, si los hizo enojar, si les fue indiferente, si esas situaciones que están leyendo ahí son situaciones que ellos vivieron, si se parece a alguna situación similar que hayan pasado, si les recuerda algo, si creen que les va a servir en algún futuro pensar en ese tipo de momentos y pensar de manera empática hacia los demás. ¿Cómo lidias con los bloqueos creativos? Pues realmente para este libro no tuve un bloqueo creativo tal cual, simplemente fue plasmar todas las ideas que ya tenía en mi cabeza. Fue un proceso relativamente rápido. El libro es muy corto, se puede leer en muy poco tiempo, que esa parte me gusta porque el mensaje queda claro en muy poco tiempo y realmente abarcamos prácticamente todos los temas cotidianos. Simplemente me senté y empecé a escribir todo lo que ya tenía en la mente. ¿Hay algún autor en específico que te inspire? Sí, fíjate que no es un autor muy conocido, hasta donde yo sé. Se llama Archibald Joseph Cronin. El libro que escribió es La Ciudadela. Es un libro que yo me encontré en mi adolescencia, simplemente rondando por mi casa. Lo agarré y lo empecé a leer en una ocasión. Y es una historia muy buena acerca de la superación personal, de cómo tenemos que luchar, seguir adelante con nuestras vidas y enfrentarnos a todas las dificultades y adversidades que vamos pasando a lo largo de nuestras vidas. ¿Tienes algún nuevo reto en mente o qué tipo de escritura crees probar en el futuro? Me gustaría seguir ayudando a la sociedad, seguir ayudando a crear un mundo mejor. Mi siguiente reto es enfocar a los valores infantiles, todo lo que necesitamos como persona para desarrollarnos, porque uno como adulto entendemos, pero ya es muy difícil que cambiemos. Es posible, claro que es posible. Firmemente que si desde niños empezamos a adquirir esos valores, podemos ser mucho mejores personas sin mayor esfuerzo. ¿Con qué emoción o reflexión te gustaría que el lector se quede al terminar de leer tu libro? Me gustaría que compartieran la empatía, pensar en las situaciones que he vivido y dejarlas de pensar de una manera egoísta y pensarlas de manera empática hacia las demás personas y de lo que están viviendo. Mauro, muchas gracias por compartirnos un poco de tu historia y de Mi egoísmo y yo. Te deseamos mucho éxito. Gracias a ustedes.